Buenas noches a todos y todas. En la clase de hoy les voy a demostrar unos casos clínicos para que puedan conocer algunos detalles en unos casos específicos. Los casos específicos son miomas gigantes, múltiples, submucosa, adenomiosis difusa con deseo reproductivo, adenomiosis con miomatosis y endometriosis. En el primer caso, la paciente tiene 43 años de edad con un mioma de 8 centímetros de tamaño. No se trató bajo vigilancia. Durante su seguimiento, descubrió un aumento significativo de su tamaño uterino. La paciente no tiene ningún síntoma y los estudios de laboratorio son normales. Podemos ver en la resonancia que esta lesión es muy grande, más o menos a 14 centímetros. La mioma sobrepasa la cavidad pélvica y la parte de la cabeza está dentro de cavidad abdominal. Y en el borde posterior de la mioma está el nervio lumbar y sacro. Generalmente para tratar ese tipo de mioma, sobre todo los miomas gigantes que sobrepasan la cavidad pélvica, realizamos varios tratamientos divididos. Es decir, en el primer tratamiento solo tratamos la parte de la cavidad pélvica y después esperamos un tiempo para que esta parte tratada reduzca su tamaño. El tamaño completo del útero reduce también. Y después vamos a ver cómo está la parte cefálica y decidimos si es necesario realizar otro tratamiento para esta parte o no. Esta paciente, durante la simulación, podemos ver aquí es el nivel L5-S1. El objetivo del primer tratamiento es la parte de los pies, la parte caudal, que está dentro de la cavidad pélvica. Y el parte de la cefálica se queda para el segundo tratamiento. Este es el plan de tratamiento antes de la ablación. Durante el tratamiento podemos ver que el canal es muy seguro. Entonces usamos una vejiga pequeña y no usamos la bolsa de agua para que no empuje excesivamente la lesión hacia el sacro y hacia el lado de la cabeza, donde están los nervios lumbares. Y el foco está en el medio del sentido anteroposterior. No es muy profundo. Durante el tratamiento, cuando pusimos primer y segundo de zonificación y cuando cambiamos el foco, le contamos qué se siente la paciente en su región lumbar y los miembros inferiores, con todas estas medidas preventivas para reducir el posible daño posible irritación nerviosa al plexo lumbar. Durante el tratamiento aparece una masa y esa masa se expandió fácilmente. Y podemos ver aquí es el L5-S1 y la distribución de los focos está en el lado de los pies de línea roja. Es decir, que los focos no van hacia el lado de la cabeza. No tratamos el lado de la cabeza. Pero gracias a la difusión de energía, la masa se expande hacia el lado de la cabeza y podemos ver esta lesión está completamente necrotizado por la difusión de energía. Aquí tenemos una zona necrotizada completa. A los 10 meses de seguimiento podemos ver la resonancia, que había una zona necrótica completa y el tamaño de la lesión y el útero se disminuye y el útero y la lesión ahora está dentro de la cavidad torácica. En la serie de contraste podemos ver la lesión, no hay captación de contraste, entonces este significa la lesión está muerta
completamente y no es necesaria realizar el segundo tratamiento. Lo que quiero decir aquí es para el tratamiento de HIFU, lo más importante no es el tamaño de la lesión. Analizamos según la resonancia y la simulación para conocer cuál es el riesgo mayor para esta paciente y usamos medidas preventivas para reducir este riesgo. Este es lo que yo quiero decir según este caso. En el caso 2, es una paciente joven con miomas múltiples y tiene deseo reproductivo. Esta paciente se realizó una vez operación, miomectomía, pero durante su seguimiento descubrió hay una recurrencia, los miomas, hay miomas nuevas en su útero. Podemos ver en la resonancia, los miomas están distribuidos en todo su útero y casi no tiene poco miometrios normales. Y antes del tratamiento, el contraste nos demuestra que hay una hipercaptación de contraste. Y después del tratamiento, las lesiones tratadas son necrotizadas y no tiene captación de contraste. En comparación de la serie de contraste antes y después del tratamiento, podemos ver la diferencia, que todas las lesiones tratadas son necrotizadas. Y en este caso, la paciente tiene miomas múltiples, T2 es hiperintenso y con el nivel de captación de contraste es igual a miometrio. Este tipo de mioma es muy propensa a la recurrencia. La miomectomía no sea capaz de quitarlo todos las miomas y sobre todo en las pacientes jóvenes. La recaída es muy frecuente. Entonces, si hacemos la operación, no importa es abierta o laparoscopia, destruye la integridad del miometrio y el útero se queda deformada y cicatrizada. En ese caso, HIFU no puede evitar su recaída, pero como es un tratamiento no invasivo, puede realizarse varias veces hasta que la paciente logra su objetivo reproductivo, porque HIFU no afecta el contextura de mioma, de útero. El caso 3 es una paciente de 48 años de edad, tiene un hipermenorrea, tiene un mioma submucosa de tipo 0. Generalmente, ese tipo de mioma se trata por histerectomía, histeroscopia quirúrgica. Pero si el mioma es mayor que 5 centímetros, la histeroscopia quirúrgica es muy difícil porque el tiempo de operación es muy larga. Tiene una complicación que se llama intoxicación hídrica. En ese paciente su mioma es de 7 centímetros. Entonces no hacemos histeroscopia quirúrgica, hacemos la ablación. Y sobre todo, la energía está distribuida en el lugar donde está el pedúnculo de este mioma. Y después del tratamiento, la paciente se siente un dolor como una contracción uterino, más o menos un mes después de su tratamiento. Y llegó a la consulta y hacemos una exploración ginecológica. Podemos ver podemos ver su cuello uterino está abierta y la lesión está en el cuello uterino. Entonces, sacamos la lesión necrótica a través de una pinza. Esta es el mioma expulsada completamente. Si en este tipo de mioma, que es de tipo 0, si está expulsada completamente, la paciente puede tener un dolor como el dolor durante el parto.
generalmente es unos días antes de su menstruación. Pero si estos tejidos necrotizados se expulsados o pieza parcialmente, la paciente no puede no tener dolor. En el caso 3 también es una paciente joven nulípara. Según la resonancia, hay más de 50% de los miomas está dentro del miometrio. Entonces, ese es un mioma submucosa de tipo 2. Esta mioma es de más o menos 5 centímetros. Cuando realizamos el histeroscopía quirúrgica, podemos ver en la cavidad, solo podemos ver más o menos 40% de la lesión está en la cavidad endometrial. Esto significa que solo por el histeroscopía quirúrgica no podemos sacar totalmente la lesión. Entonces, hacemos la ablación. Este es el contraste antes de tratamiento y este es el contraste después de tratamiento. Podemos ver, hay una sola zona completa de tejido necrotizado, no tiene captación de contraste. Y después de esa ablación, hacemos otra vez histeroscopía quirúrgica. Ahora podemos ver hay más de 80% de la lesión está dentro de la cavidad torácica, cavidad endometrial. Y hacemos la ovulación y quitamos poco a poco los tejidos de la lesión. Estos tejidos son necrotizados, entonces no hay sangramiento durante el proceso. No hay sangramiento, no dificulta la visión. Entonces disminuye el tiempo de operación y disminuye el posible complicación de intoxicación hídrica. Podemos ver aquí, ya pasó. Y al final, la cavidad se regresa a su forma normal. El ultrasonido y la resonancia. Podemos ver la diferencia que es aquí. Desaparece totalmente el mioma y el útero disminuye el tamaño del útero. Y el endometrio se queda intacta. El cavidad endometrial es normal. Aquí podemos ver que la cavidad endometrial ya está libre, sin lesión. Entonces, con la ayuda de HIFU puede convertirse el tipo 2 en tipo 1 para ayudar en la operación de histeroscopía quirúrgica. En este caso, paciente joven con adenomiosis. Su adenomiosis es difusa en ambos paredes uterinos. Podemos ver aquí hay mucha irrigación sanguínea en su pared. Y en la resonancia, la lesión en su parte posterior es pequeña, más o menos 3 centímetros. Y la lesión en la pared anterior es grande, más o menos 6 centímetros. Y durante el tratamiento, tratamos separadamente la pared posterior, que es pequeño, y la parte anterior. Algún mes después del tratamiento, podemos ver que ahora el útero es de 7 centímetros más o menos. Y el eje de mayor reducción es el eje longitudinal. Este eje tiene mayor reducción de tamaño de útero. A los 4 meses después del tratamiento, podemos ver, según el ultrasonido, el útero es más o menos de tamaño normal. Y esta paciente ya tuvo su primer embarazo 3 meses después del tratamiento. Y otra cosa es
más importante que esta paciente tiene una anemia y ella recibió un test de transfusión de sangre para subir su hemoglobina. En este caso, paciente también es joven, tiene adenomiosis y miomatosis al mismo tiempo. Su mioma está en el lado derecho del útero, que es más o menos 3 centímetros, y su adenomiosis está en el pared posterior, que es adenomiosis extensa que afecta su serosa de la pared posterior. Aquí tiene otro mioma que es muy pequeña. Durante la simulación podemos ver, este es el mioma grande del lado derecho del útero. Este es la adenomiosis extrínseca de la pared posterior. Aquí podemos ver también el pequeño mioma que está en la pared anterior. Estas 3 lesiones son visibles en el ultrasonido y debido a la elasticidad del vejiga, el canal es seguro para tratar estos 3 lesiones. Entonces, ese tratamiento, estas 3 lesiones pueden ser tratados al mismo tiempo en un solo tratamiento. Después del tratamiento podemos ver, aquí tiene la zona necrotizada de adenomiosis en la pared posterior. Aquí es el mioma chiquita en la pared anterior y aquí es el mioma más grande en el lado derecho. Lo que quiero decir según este caso es no importa cuántas lesiones tiene la paciente y qué tiene la paciente, sea mioma, adenomiosis o mioma con adenomiosis. Si estas lesiones todos son visibles y todos tienen su canal de tratamiento seguro, podemos tratarlo en un mismo tratamiento, solo un tratamiento. En el caso 7, la paciente también en las pacientes que tienen malformaciones ginecológicas, esta paciente tiene su útero didelfo. En su útero izquierdo presenta adenomiosis, que no es difusa, es focal. Y en su útero izquierdo tiene un mioma más o menos de 50 milímetros. Estas 2 lesiones es visible. Aquí es la lesión de adenomiosis en su útero derecho y aquí es el mioma en su útero izquierda. Las dos lesiones son visibles y tienen su canal seguro. Entonces, tratamos al mismo tiempo. El último caso es una paciente de 47 años que tiene adenomiosis y endometriosis. El paciente, según la resonancia, podemos ver el paciente tiene una adenomiosis extrínseca local que afecta la serosa. Podemos ver aquí, no podemos distinguir qué parte es la serosa de útero y qué parte es el intestino. Entonces, durante el tratamiento, tratamos, este es el contraste antes del tratamiento. Este es el contraste después del tratamiento. Solo tratamos una pequeña zona de lesión que está cerca del endometrio para proteger, más o menos esta zona, para proteger la serosa. Esta paciente tiene un síntoma que es el dolor durante la relación sexual y en el tacto bimanual detectó nódulos dolorosos en el sacro de tórax. Entonces, esa paciente también tiene endometriosis. Cuando terminamos el tratamiento, la ablación de la lesión de su útero, que es adenomiosis, esa paciente con un seguimiento ginecológico con medicamentos. Después de la ablación, la paciente recibió 3 ciclos de agonista de hormona liberadora de gonadotropina. Y después de este tratamiento, le puso un Mirena. Y debido a la función de hormona liberadora de gonadotropina, la paciente no tiene menstruación.
Por tanto, el paciente no tiene dolor durante este periodo. Pero cuando reapareció la menstruación, el dolor subía hasta 3 puntos. Entonces, le indicó el tratamiento con Dienogest, 2 miligramos al día, para controlar su síntoma. Y ese periodo no tiene dolor durante la menstruación. Y con todos estos tratamientos, la línea de dolor se disminuye y mantiene un nivel bajo de dolor o sin dolor durante la menstruación. Como sabemos que el adenomiosis y endometriosis es una enfermedad benigna, pero tiene algunas características como la enfermedad maligna. Tales son: la lesión está distribuida difusa, con borde mal definida. El crecimiento es invasivo. La lesión puede invadir los órganos vecinos. Debido a estos caracteres, el tratamiento es difícil de ser radical. Todos son sintomáticos. Con el tratamiento multidisciplinario, puede lograr mejor control de sintomatología hasta la menopausia. Si la paciente es una mujer joven con deseo reproductivo, los síntomas se controlan con todas estas modalidades de tratamiento. Durante el seguimiento, si descubrimos una lesión nueva que podemos tratar otra vez con ablación, y para mantener su bajo nivel de dolor durante la menstruación y para lograr su objetivo reproductivo. Hasta aquí termino la presentación de hoy. Gracias por escuchar y gracias por su atención. Buenas noches.